Bueno, comenzamos con un nuevo tema. Nos toca ahora pasar al nutriente proteínas. Ya vimos carbohidratos, ya vimos lípidos y pasamos a proteínas. El metabolismo de proteínas lo vamos a analizar en forma diferente a como hemos analizado las vías metabólicas de los demás nutrientes, dado que de proteínas nos vamos a concentrar en su catabolismo en la clase de hoy. Lo importante es saber qué hacemos con el nitrógeno, básicamente, que es el elemento de la tabla periódica que aparece en los aminoácidos, componentes de las proteínas, y que no tiene un catabolismo similar al carbono, al oxígeno y al hidrógeno, como hemos venido viendo, que siempre se elimina a través de dióxido de carbono, a través de agua, y siempre les digo, son desechos fácilmente excretables. El nitrógeno tiene un costo diferente, tiene un metabolismo diferente y tendremos que buscar estrategias diferentes también para eliminarlo de nuestro cuerpo, ya que se considera tóxico. Y esa es la palabra que se utiliza. En esta clase vamos a hablar justamente toda la clase de qué hacemos para catabolizar y para poder eliminar ese nitrógeno. Y la clase siguiente, que es la segunda clase de proteínas, vamos a hablar del metabolismo de algunos aminoácidos especiales, es decir, aminoácidos que dan origen a sustancias que probablemente ustedes conozcan, como por ejemplo la melatonina, e incluso vamos a ver algunas enfermedades asociadas al metabolismo de algunos aminoácidos especiales. Bien, esta diapositiva es solo a modo de comienzo y a modo de repaso. Esto ustedes lo deben haber visto en alguna de los niveles de nutrición que ustedes cursan. Recuerden que nosotros contamos con lo que se llama un balance nitrogenado. Un adulto sano está en un balance neutro y esto significa que la ingesta del nitrógeno que incorporan los alimentos se iguala a la excreción. Ahora hay situaciones en las que hablamos de un balance nitrógeno positivo y esto significa obviamente que el consumo, la ingesta de nitrógeno debe ser mayor a las pérdidas. Y si recordamos la función clásica, la función básica de las proteínas que tenía que ver con la función plástica, constructora, reparadora, formación tisular, entonces hablamos de situaciones anabólicas. Por ejemplo, el embarazo, el crecimiento en la niñez o la recuperación posterior a un periodo de gran pérdida como es la inanición. Inanición se considera una desnutrición extrema, que muchas veces es como consecuencia de alguna otra patología o no, pero si lo es, hablamos más bien de caquexia. No sé si han escuchado esa palabra. Por ejemplo, si una persona estuvo pasando por una enfermedad crónica muy grave, como puede ser una enfermedad oncológica, el cáncer, ahí hablamos de caquexia, un periodo de desnutrición como consecuencia de la enfermedad y el tratamiento. Y durante la recuperación de ese periodo, ya sea de inanición, de desnutrición extrema o de caquexia, entonces necesitamos hacer un consumo mayor a las pérdidas. Y hay situaciones de balance nitrogenado negativo, que significa que la persona está justamente, lo que decíamos recién, perdiendo más nitrógeno, situación catabólica franca, respecto de su consumo. Entonces esto puede considerarse la vejez. No sé si ustedes ya vieron adulto mayor, pero el adulto mayor de por sí es una persona que está en catabolismo, es decir, todos sus tejidos están entrando en franco deterioro. La inanición misma, el periodo de desnutrición, mientras dure esa situación de desnutrición, estamos en balance negativo, o situaciones patológicas, situaciones no habituales, situaciones no fisiológicas que también conllevan como consecuencia un balance negativo, como decía, las enfermedades oncológicas o alguna infección grave, enfermedades crónicas o, por ejemplo, podemos hablar también de enfermedades respiratorias como la tuberculosis o el HIV y más bien ya SIDA, ¿no? Y pacientes quemados, los que llaman grandes quemados, personas que tienen una gran superficie de su cuerpo quemada, piensen que eso es todo tejido que hay que reponer, por lo tanto es una situación catabólica franca también. Repasito como hemos hecho hasta ahora de todos los nutrientes, la digestión para luego ver la absorción y el metabolismo. Repasito de digestión, recuerden que hay una palabra clave, así como cuando vimos lípidos, hablamos de que las palabras claves eran emulsión o solubilización y emulsificación. Acá la palabra clave es desnaturalización. Es decir, recuerden que previo en la cocción, por ejemplo, nosotros podemos favorecer la desnaturalización de las proteínas, el desenvolvimiento de las estructuras secundaria, terciaria y si la tuviera cuaternaria, lo cual va a facilitar luego el trabajo digestivo. Entonces,
cocinar adecuadamente un alimento fuente de proteínas nos facilita el trabajo digestivo. Si nosotros comemos una proteína en su estado más puro, es decir, sin haber pasado por procesos de desnaturalización o que haya pasado por una desnaturalización leve, y esto significa una insuficiente cocción o un alimento que se consume crudo, no sé si ustedes han escuchado, pero hay preparaciones culinarias que son a base de carnes crudas, en esos casos evitamos este paso de desnaturalización. Gastronómicamente a algunos les puede gustar, pero desde el punto de vista bromatológico es un alimento de alto riesgo. Los alimentos ricos en proteínas y que además conllevan una alta actividad de agua, una alta humedad interior del alimento, es posible que puedan ser invadidos por bacterias o tienen más riesgo de ser invadidos sobre todo por bacterias, así que bromatológicamente un alimento crudo rico en proteínas es más riesgoso si no pasó por ningún tratamiento térmico y por otro lado dificulta la digestión proteica. Entonces, si por ejemplo yo tengo gastritis, que es la inflamación de la mucosa del estómago, no conviene consumir un alimento que tenga la proteína intacta o casi intacta, ya que voy a forzar a las enzimas digestivas y al estómago a trabajar mucho más para digerir ese alimento. Y siempre conviene a ese tipo de pacientes también recomendarles un alimento bien cocido. Entonces, la desnaturalización es el primer efecto que podemos lograr a través de la cocción, a través de agentes químicos. Por ahí ustedes han escuchado hablar del ceviche, que es una preparación donde la desnaturalización se logra generando un medio ácido, y hay otras técnicas también, incluso mecánicas, ¿no? Bueno, en boca nosotros no tenemos ninguna enzima digestiva que tenga que ver con la digestión de proteínas, pero podríamos decir que la masticación podría favorecer a comenzar la desnaturalización o continuarla si comenzó con la cocción. Una vez que llego al estómago me encuentro con dos factores. Por un lado está el ácido clorhídrico, recuerden de las células que secretan, las células parietales que secretan ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un agente desnaturalizante por ser ácido, es bactericida, o sea que también me colabora con la destrucción de microorganismos y además es activador del zimógeno pepsinógeno. El primer zimógeno, recuerden del año pasado, un zimógeno es una enzima que se secreta inactiva para no destruir el tejido en el que se liberó. El pepsinógeno es activado por la presencia justamente del ácido clorhídrico. Todo esto, previamente, esto lo deben haber visto en anatomía y fisiología, se desencadenó una cadena de activaciones hormonalmente, ¿sí? Recuerden que hay hormonas que se ocupan de desencadenar esta respuesta. Nosotros nos concentramos en los presentes en esta diapositiva. Entonces, una vez que el alimento está llegando, se desencadena la cascada hormonal, se libera ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico le dice al pepsinógeno que se tiene que activar la pepsina. Una vez que cuento con pepsinas ya activas, la misma pepsina tiene efecto autocatalítico, es decir, le va a decir a sus propios zimógenos que también se activen. Y en ese caso ya vemos una amplificación de la respuesta. No solo el ácido clorhídrico activa algunos zimógenos, sino que las pepsinas que se van activando van a activar a sus propios zimógenos también y todo es mucho más rápido y eficaz. Luego aclaro una cosa, la pepsina, recordarán también de anatomía y fisiología, es una endopeptidasa y esto quiere decir que rompe desde el medio hacia afuera, hacia los costados. Si yo tomo una proteína, lo que hace es romper desde adentro hacia los extremos. Por lo tanto, libera péptidos, no libera aminoácidos libres. Luego, ya a nivel duodeno, me encuentro como siempre con la batería de enzimas provenientes del páncreas. La verdad que acá el hígado no nos colabora en nada porque recuerden que el hígado era el que aportaba la bilis y la bilis acá no tiene nada que hacer. Así que hablamos de una batería de enzimas provenientes del páncreas y otras que son propias del jugo intestinal. Las enzimas pancreáticas son las que ustedes ven aquí, todas liberadas como zimógenos y también liberadas como el caso anterior en cascada. Hay una enzima que aquí no figura, que la tienen en la diapo que sigue, pero para no marearlos no paso, que se llama enteroquinasa o enteropeptidasa. Entero, recuerden que viene de enterocito, esa es una enzima intestinal que no es proteasa, es decir, que no rompe proteínas dietarias, pero simplemente está para activar. Es como si fuera la que genera la cascada, nada más. Como si, no sé, ¿se acuerdan? Digo, una pavada, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando
Tenían preceptor en el secundario. Bueno, imagínense que el rector del colegio va y le dice un mensaje al preceptor. El preceptor no forma parte del aula, pero es el encargado de transmitir el mensaje a todos los docentes que están en el aula o a los alumnos que están en el aula. Entonces, la enteroquinasa hace como de preceptor. Viene y les dice, chicas, tienen que activarse. Arranca por el tripsinógeno, que es el simógeno de la tripsina, y esta es la que le va a ir avisando a las demás. Por eso hablo de efecto cascada o efecto dominó. Así que empezamos de nuevo. La enteroquinasa es la primera, que no es proteasa, no degrada proteínas de dieta, pero está simplemente para iniciar la cascada. Ella, al igual que la pepsina, es estimulada hormonalmente. Ante la llegada del alimento se desencadenan, tal vez le suenen, CCK, la colecistoquinina, la secretina. Son hormonas del sistema endocrino intestinal que se ocupan de avisarle a la enteroquinasa. La enteroquinasa le avisa al tripsinógeno. El tripsinógeno se convierte en tripsina. Y una vez que tengo tripsinas activas, doble efecto. Igual que pasó con la pepsina, es autocatalítica, la tripsina le dice a los propios tripsinógenos que se activen junto con la enteroquinasa y ella le pide a los demás simógenos que se activen. En el caso de la quimotripsina se llama quimotripsinógeno y en el caso de la elastasa se llama proelastasa. Estas tres entonces son enzimas del jugo pancreático y que fueron liberadas como simógenas. Además, las tres son también endopeptidasas, rompen de adentro hacia los extremos. Hay una enzima más del jugo pancreático que se suma a otras del jugo intestinal, que es la carboxipeptidasa, liberada como simógeno como procarboxipeptidasa. Como su nombre lo dice, esta va a ir a romper el extremo del carboxilo terminal. O sea que esta es una exopeptidasa porque rompe desde un extremo. Recuerden que una proteína tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. Esta reconoce el extremo carboxilo, incluso hasta puede discriminar entre carboxilos ácidos y básicos, porque hay dos carboxipeptidasas, una bien específica, fíjense, una para cada extremo. La carboxipeptidasa entonces rompe de afuera hacia adentro, es una exopeptidasa, fue liberada como simógeno, activada por tripsina y es del páncreas. Pero del jugo intestinal tenemos la otra exopeptidasa conocida, que es la aminopeptidasa, porque reconoce el extremo amino. Y además, ya en el enterocito, ven que acá dice aminoácidos porque estas dos claramente liberan aminoácidos. Si yo rompo desde el extremo, voy a cortar aminoácidos libres. Decía que en el enterocito, no en el jugo, sino dentro del enterocito, hay enzimas dipeptidasas y tripeptidasas, que como su nombre lo dice, van a romper dipéptidos y tripéptidos. No estoy hablando de aminoácidos libres, estoy hablando de péptidos, paso previo. Bueno, son chiquitas, ¿no? Son mucho más chicas que lo que van rompiendo las otras enzimas de más arriba. ¿Qué ocurre? A diferencia de otros nutrientes, como por ejemplo los carbohidratos, que nosotros sabemos que se absorben en su mínima expresión, en su principio nutritivo, en su monosacárido, el más chiquito, a diferencia de ellos, podemos tener un porcentaje de absorción de péptidos, no de aminoácidos libres. Entonces, una vez que ingresa el péptido al enterocito, tenemos di y tripeptidasas dentro del enterocito. Estas son intracelulares, no están en los jugos como estas en la luz del intestino, que se ocupan de terminar de degradar esos dipéptidos a aminoácidos. Por lo tanto, lo que se absorbe y pasa a sangre sí ya son aminoácidos libres, ya sea porque los rompieron las exopeptidasas o porque los terminaron de romper dentro del enterocito las di y tripeptidasas. Aminoácidos que sabemos que van, vena porta, hígado, al igual que los ácidos grasos de cadena muy corta, al igual que la glucosa, la fructosa y demás. Bien, este es un repasito de lo que ya estuve charlando, pero solo para que vean, todos los nombres. Acá están las hormonas que les mencionaba, la CCK, la secretina del sistema PUD o sistema endocrino intestinal, que supongo que en fisiología lo vieron, en hormonas que también tienen efecto a nivel de la vesícula biliar y del hígado. Bueno, una vez que aparece la enteroquinasa o enteropeptidasa, que les conté que era como la preceptora, esta le pide al tripsinógeno y miren aquí las flechas. El tripsinógeno se activa tripsina y se activa a sí mismo, es autocatalítica. Y esta es la que inicia la cascada de todas las demás. Aquí están todos los simógenos, fíjense los nombres y las enzimas activas.
Esta diapo es solo para mostrarles qué rompe cada una, no es algo que ustedes tengan que memorizar, pero es una información extra que creo que completa la digestión de las proteínas. Fíjense aquí, está la aminopeptidasa que decíamos que busca el extremo amino, esta es toda una proteína, este es el intestino. Y acá están las carboxi, que les conté que había dos tipos, A y B, ven que busca el grupo carboxilo, COO, esta busca el grupo amino. Y después tenemos todas las demás que rompen de adentro hacia afuera, fíjense que no están en los extremos. Lo que yo les quiero marcar en esta diapositiva, solo para que lo vean, no, reitero, no es para que lo recuerden, que cada enzima es específica de un grupo de aminoácidos a romper. Es decir, que no rompen cualquier aminoácido ni alguno en particular, sino por familias, por grupos. Entonces, por ejemplo, por decir algo, la tripsina aquí ven que rompe arginina, lisina, y esto lo vimos el año pasado cuando vimos clasificación de aminoácidos, estos eran aminoácidos cargados positivamente, por ejemplo. O acá van a ver que la quimiotripsina, una vez activa de quimotripsinógeno, rompe aminoácidos aromáticos. ¿Recuerdan que la tirosina, el triptofano, la fenilalina eran aminoácidos aromáticos y estos eran ramificados, por ejemplo la leucina y azufrados? O sea que reconoce una familia de aminoácidos. La elastasa, por ejemplo, rompe alanina, glicina, serina, que son aminoácidos pequeños y polares, solubles en agua. Y bueno, aquí tenemos las dos de los extremos que ya les comenté. Bueno, ¿qué va a ocurrir con el esqueleto hidrocarbonado? Fíjense que aquí tenemos que hacer un parate en este sentido, que nosotros tenemos aminoácidos. Vayamos a la estructura clásica de un aminoácido. Un aminoácido, lo vimos el año pasado también, tenía un carbono alfa en el medio, un carbono que enlaza de un lado, como si fuera para un brazo, el grupo amino. En el otro brazo tiene un grupo carboxilo o ácido y por eso se llama aminoácido. Y después tenía un R o radical o resto de cadena que podía ser cualquier cosa. Lo que estábamos viendo recién podía ser más grupos ácidos, más grupos básicos, una cadena soluble en agua, una cadena hidrofóbica, un anillo aromático. Eso era lo que le daba identidad o característica particular. Bueno, todo lo que sea carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, esqueleto hidrocarbonado de un aminoácido, puede seguir alguno de estos destinos de esta diapositiva. Y el grupito amino sigue un destino completamente distinto. Por eso todo el resto de la clase es ¿qué vamos a hacer con el grupo amino? ¿Qué se hace con el esqueleto hidrocarbonado? Carbono, hidrógeno, oxígeno, del carboxilo, del R, del carbono alfa. Podemos hacer distintas cosas. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, con los aminoácidos en situación de ayuno superior a 6-8 horas, podemos hacer gluconeogénesis. Aquí tienen una lista que no hay que memorizar de los aminoácidos que pueden sintetizar glucosa nueva en ayunas. Y también sabemos que en un ayuno muy prolongado los aminoácidos pueden ser cetogénicos, es decir, son sustratos, porque son ácidos, al igual que los ácidos grasos, de cuerpos cetónicos. Así que aquí tienen otros aminoácidos que también pueden dar cuerpos cetónicos. Y por otro lado, también sabemos que si hablamos de acetil-CoA, encrucijada metabólica, como lo venimos apodando hace rato, el acetil-CoA reunía a los tres nutrientes. Si fuera glucosa o si fuera aminoácido, siempre les dije, vía piruvato, y si fueran ácidos grasos, vienen directamente a acetil, como ya hemos visto en la beta-oxidación. Entonces, la energía que nos enseñaron en nutrición, que nos aportan las proteínas, eso de 4 kilocalorías por gramo, tiene que ver con que va a entrar a Krebs. Traducido a términos bioquímicos, va a brindar ATP. Es decir, que el piruvato proveniente de aminoácidos, miren todos los que dan piruvato, se va a convertir en acetil y el acetil es el que puede brindar energía y ahí viene la porción energética que brindan las proteínas, ese 20% o 15% del valor calórico total que siempre contemplamos. Incluso hay muchos aminoácidos que pueden brindar intermediarios de Krebs, fíjense cómo entran al ciclo de Krebs, así que ahí viene toda la parte hidrocarbonada. Conclusión, con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno nosotros podemos hacer tres cosas. Obtener energía, que es lo que hacemos en situación post-ingesta, podemos hacer gluconeogénesis y podemos hacer cetogénesis. Pero el tema viene con qué vamos a hacer con el grupo, me habían quedado estos, con el grupo amino. Así que a partir de ahora les voy a introducir
y lo continuamos en la segunda parte de la clase para no hacerla tan larga. ¿Qué vamos a hacer con el grupo amino? Este pedacito necesito que estén muy concentrados para entender la diapositiva y los procesos que aquí vienen, que son todos muy importantes. Dijimos que el amino va a seguir un camino completamente distinto. La vía final la intención final, el destino final del grupo amino es convertirse en urea, palabra que tal vez han escuchado en cualquier análisis que ustedes se hayan hecho de laboratorio. La urea es medida, es cuantificada. La urea es una sustancia soluble en agua que se excreta por orina y que proviene del hígado. El hígado, para variar, es el órgano que se ocupa de convertir el amino en urea y es una sustancia chiquitita, fácilmente excretable a través del riñón, por eso digo por orina, pero que fabrica el hígado y que es el principal mecanismo que tenemos para eliminar el grupo amino. Hay otros mecanismos auxiliares que los vamos a ver también, pero este es el principal. Más del 90% del nitrógeno que debemos excretar por día sale en forma de urea por orina. Pero para llegar a fabricar urea hay dos pasos previos. El primero se conoce como transaminación y el segundo se conoce como desaminación oxidativa. Fíjense que los nombres nos tienen que ayudar. Entonces los pasos van a ser 1, transaminar, 2, desaminar, 3, alcanzar el ciclo de la urea. Transaminar significa transferir amino. Y desaminar significa sacarse de encima el amino, liberar el amino. O sea que quiero que primero vean la diferencia entre estos dos términos. Transaminar es pasar de mano en mano, es transferir. ¿Quién le va a pasar a quién? Bueno, aquí viene la cuestión que necesito atención. Vamos a suponer que tenemos un pool de aminoácidos, ¿sí? Cualquiera. Acá dice aminoácidos, no tiene nombre, no importa, después le ponemos nombre y vemos el nombre específico de las enzimas que hacen la transaminación. Pero acá hablamos de aminoácidos en general. Todos los aminoácidos van a transaminarse, van a transferir su amino, eso que estamos queriendo sacarnos de encima para detoxificar, a una sola persona, a una sola sustancia que se llama alfa-cetoglutarato. Les debería sonar porque este es un intermediario de Krebs. Por lo tanto, esto ocurre en mitocondria. Alfa-cetoglutarato químicamente es un cetoácido. ¿Qué significa eso? Que es igual que un aminoácido, pero en vez de tener amino tiene ceto, grupo cetona. ¿Recuerdan el grupo cetona? C, doble enlace O. Bueno, entonces, todos los aminoácidos van a transferir su pedacito amino, su grupo amino, a alguien, a una sola sustancia que se llama alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un cetoácido y cuando recibe el amino se encuentra con que no puede tener todo, el amino, el ceto y el ácido. Entonces, ¿qué hace? Intercambia con los aminos su grupo cetona. Les dice, bueno, vos dejame tu amino, yo a cambio te doy mi grupo cetona. Entonces, ¿en qué se convierten los aminoácidos? Que perdieron su amino, pero recibieron un grupo cetona. En cetoácidos. ¿Se entendió? Bueno, no me pueden contestar. Pero el grupo cetona es lo que acaba de recibir a cambio de haber regalado el amino. Es decir, que hubo un intercambio de grupos funcionales. ¿Y en qué se convirtió el alfa-cetoglutarato? Si era un cetoácido, dejó su ceto y recibió un amino. En un aminoácido, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, es glutamato. ¿Por qué acá no dice aminoácido, dice glutamato? Porque este tenía nombre. Acá no dice cetoácido, dice alfa-cetoglutarato, es un cetoácido con nombre y apellido. Así que el aminoácido en el que se convierte el alfa-cetoglutarato también tiene nombre y apellido. Yo siempre uso este ejemplo, si les sirve, bienvenido, es sonso también, pero vamos a suponer que estos son ustedes. Ustedes son todos los aminoácidos. Y en este momento son comisión tanto, no tienen un nombre particular, son la comisión tal, todos los aminoácidos. Cuando ustedes entregan sus parciales, me lo entregan a mí, no se lo entregan al profesor de otra materia, me lo entregan a mí, porque soy yo la que los tiene que corregir. Entonces yo sí tengo nombre, yo acá estoy yo. Ustedes me entregan sus parciales, que es su grupo amino, y acá si invento algo, vamos a suponer que yo les doy un recibo o una constancia de que ustedes me entregaron sus parciales. Ese sería mi grupo cetona. ¿Ustedes qué son ahora? Alumnos con recibo, pero sin parcial. Y yo que soy ahora la profesora con parciales. Los parciales son el grupo amino y ya no tengo mis recibos. ¿Y por qué todos ustedes me lo dan a mí? Porque yo soy la única que los va a corregir. Por eso acá digo que acá hay un único cetoácido. Una vez
que yo voy con todos los parciales a corregir, yo ahora soy glutamato y ustedes son cetoácidos, voy con los parciales una vez corregidos a entregarlos a la Bedelía o al Departamento de Salud Comunitaria, digo, algún lugar que me reciba esos parciales. Entonces, yo soy la única, glutamato, que puede llevar esos grupos aminos, esos parciales, a que se recepcionen, donde se van a almacenar y se guardan por un tiempo por cualquier cosa. Fíjense que no son ustedes los que van a entregar los parciales, ustedes me lo tienen que dar a mí y yo, ahora que soy glutamato, es decir, Paula con exámenes, voy y me desamino. No vuelvo a transferirles a ustedes los parciales y se los llevan a su casa. Yo voy y los deposito en un lugar donde se guardan y se almacenan en la universidad. ¿Se entendió? Entonces, la transaminación es el intercambio que hacemos entre ustedes y yo después voy y me desamino y me saco de encima los grupos amino. No me los quedo para siempre en mi casa. En ese momento, o sea, el glutamato al desaminarse, libera el amino que es el que va a entrar al ciclo de la urea. Así que primero vino la transaminación, intercambio de los aminoácidos, le entregan a un cetoácido con nombre y apellido, que es el cetoglutarato o alfa-cetoglutarato, sus aminos, a cambio reciben un grupo cetona, por eso se transforman en cetoácidos, y el alfa-cetoglutarato se transforma en un aminoácido con nombre y apellido, recibió los aminos, ahora es aminoácido, glutamato, aminoácido no esencial, y el glutamato es el único aminoácido que puede desaminarse, llevar el amino hasta la puerta del ciclo de la urea. Y en el ciclo de la urea, fíjense que otra vez tenemos una vía cíclica como con Krebs, se va a fabricar la urea, que ya les anticipé, es la sustancia de excreción oficial, más del 90%, y se elimina por orina. Lo último que les cuento en esta primera parte, les había dicho hace un ratito que ustedes no tenían nombre, que los aminoácidos podían ser cualesquiera. Vamos a ponerles nombres ahora, busquemos ejemplos. Porque hay enzimas transaminasas famosas, es decir, transaminasas que se dosan, se miden en un hepatograma, por ejemplo. Si ustedes tienen algún análisis en su casa para fijarse, es posible que encuentren esta sigla o esta y esta o esta. Acá aparecen dos siglas porque esta es la nomenclatura más moderna y esta es la nomenclatura más antigua. Yo les puse las dos porque algunos laboratorios suelen usar la antigua, pero esto es sinónimo de esto, ¿eh? Bueno, ¿qué son estas enzimas transaminasas? Las que se ocupan de transaminar aminoácidos específicos. Por ejemplo, miren los colores. Si el aminoácido que viene a transaminarse, es decir, a darle su amino al alfa-cetoglutarato, así tienen que ver la diapo. Acá está el alfa-ceto, que soy yo esperando los parciales. Viene el aspartato y le entrega su amino al alfa-ceto. Ya vimos que el alfa-ceto se convierte siempre en glutamato. Este es el aminoácido que recibió los aminos. ¿En qué se convierte aspartato? En oxalacetato. Cuando nosotros vimos que los aminoácidos se transaminaban, ¿recuerdan que se transformaban en cetoácidos? Ahora sabemos que el oxalacetato, que también es un viejo conocido nuestro del ciclo de Krebs, químicamente es un cetoácido y que proviene de la transaminación del aspartato. En ese caso, la enzima que transamina el aspartato se llama ASAT, que quiere decir aspartato aminotransaminasa o aspartato aminotransferasa. Fíjense que su nombre lo está diciendo, dice yo transamino el amino del aspartato, bien específica. Lo mismo que esta otra, si mi aminoácido que viene a transaminarse es alanina, la alanina se convierte en un cetoácido llamado, oh sorpresa, piruvato. Entonces ahora sabemos que nuestro famoso piruvato, ven que todo vuelve, todas sustancias conocidas por nosotros, el alfaceto de Krebs, oxalacetato de Krebs, piruvato de carboxilación del piruvato. El piruvato que viene de aminoácidos, viene de transaminación de aminoácidos. Ese piruvato que les vengo contando desde la primera vía metabólica podría venir de aminoácidos o de glucosa. Acá ya sabemos que puede venir de la transaminación de la alanina, por ejemplo. Entonces la enzima se va a llamar ALAT, alanina aminotransaminasa o alanina aminotransferasa. ¿Qué quiere decir el nombre antiguo? El nombre antiguo, en vez de nombrar los sustratos, nombra los productos. Vieron que acá nombra sustratos, aspartato, alanina. Acá me nombra los productos, glutamato oxalacetato, en el primer caso, glutamato oxalacetato, o en la segunda enzima, glutamato piruvato. Me nombra los productos.
Estas aparecen en los hepatogramas, les decía, porque son enzimas, que ya lo vimos este concepto, acá están, que son isoenzimas, es decir, son enzimas que aparecen en varios tejidos. Las tenemos en el hígado, en el riñón, en el corazón y por lo tanto, en el músculo, y por lo tanto son enzimas que pueden servir para un diagnóstico precoz. Mismo concepto que ya vimos para isoenzimas. Como son enzimas intracelulares, si yo las encuentro elevadas en sangre, significa que se escaparon del tejido, que hubo una lesión, hubo una ruptura. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o una hepatitis o una cirrosis crónica o una ruptura de la fibra muscular. Entonces, estas son enzimas que sirven para el diagnóstico. Por eso son famosas estas transaminasas en particular. Y aquí aparece la enzima que no hay que recordar, pero la enzima que se ocupa de desaminar. ¿Se acuerdan que el glutamato, o sea, yo con exámenes, voy y entrego mis aminos para que vayan al ciclo de la urea, entrego los parciales, los devuelvo para su archivo? Bueno, hay una enzima que se ocupa de desaminar, que aquí aparece y es la glutamato deshidrogenasa, pero no es necesario recordarlo. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte.